Muy buenas tengan todos amigos de la consulta eléctrica. Hoy vamos a estar haciendo el programa y el funcionamiento de dos semáforos que controlan dos calles que se cruzan. En este caso, este va a ser este de aquí, el semáforo de la calle A, y este otro va a ser el semáforo de la calle B. Esta luz roja está instalada en el pin número 8, está en el pin número 9, está en el pin número 10, está otra roja en el pin número 11, está amarilla en el 12 y está verde en el 13. Y llevamos una tierra de cada luz, que son los verdes, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Estas dos aquí están en esta barra, estas dos en la misma barra y las otras dos en la misma barra, y de esta barra negativa llevamos un verde solamente de tierra aquí al donde dice ground GND del Arduino, para darle tierra a las 6 luces. Ahora vamos a empezar a escribir el programa para hacer funcionar las luces correctamente. Vamos entonces a escribir las variables, y la primera variable va a ser, como esta luz roja está en el pin número 8, vamos a poner int, vamos a escribir roja, y como es del semáforo A, vamos a poner una mayúscula, tal vez lo acepte, igual, y como está en el pin número 8, ponemos número 8 y una coma, y la siguiente, que es la amarilla, pues ponemos int amarilla, también es del semáforo A, y vamos a poner que está en el pin 9. Y vamos para la roja también, que es del semáforo A, y ponemos, mejor dicho, vamos para la verde, también del semáforo A, y ponemos que está en el pin número 10 y ponemos una coma. Ahora vamos al semáforo B y vamos a poner la roja del semáforo B, que está en el pin 11, y vamos a poner roja del semáforo B, que va a estar en el pin 11, y ponemos punto y coma. Igual hacemos con esta amarilla, que está en el pin 12, y punto y coma. Y terminamos los pines con la verde del semáforo B, que controla la calle B, que va a ser igual al número 13, y ponemos punto y coma. Aquí en este punto vamos a necesitar 4 variables más, pero no la vamos a poner ahora hasta que no hagamos el resto de la programación para poder entender esas variables. Entonces vamos a pasar aquí al void setup, que es donde vamos a poner los pines. Esos pines son los que le van a mandar señal a cada luz y van a ser de salida, porque le van a mandar voltaje a esas luces para que alumbre. Entonces tenemos que poner pin mode. ¿Cuál es la primera luz que va a alumbrar? Va a alumbrar esta luz roja, pero también tiene que alumbrar esta luz verde del otro semáforo, porque cuando esta luz alumbre, esta es roja, esta tiene que estar verde. Esta no deja pasar los autos, esta sí. Entonces ponemos aquí, en vez de poner pin 8, ponemos roja A. Roja A. ¿Qué queremos hacer? Pues mandarle una señal, pues entonces de salida, output. Y lo mismo en mayúscula, cerramos paréntesis, coma, y lo mismo tenemos que hacer con todos los pines restantes. Entonces vamos a poner la amarilla, la verde, la roja, la amarilla esta del B, la verde del B. Ya pusimos la roja A, vamos a poner la amarilla A. Ponemos lo mismo, pin mode amarilla A. ¿Para qué lo queremos? Una señal de salida igual.
output, y así seguimos hasta la verde B. Aquí olvidamos un punto y coma, vamos a ponérselo. Y por último, esto está mal. El pin mode de la verde B. Output. Y hasta aquí hemos puesto los 6 pines de estas 6 luces. El pin 8, la luz roja, pin 9, la luz amarilla A, pin 10, la luz verde A, pin 11, luz roja B, pin 12, luz amarilla B, y pin 13, luz verde B. Vamos a bajar el programa que hemos hecho hasta ahora a ver si tenemos algún error. Si tenemos algún error, nos va a salir acá abajo en la pantalla negra. Si tenemos uno, nos está diciendo hay un pin mode mal escrito. Vamos a ver cuál es. Pin mode, este que está aquí. Nos falta una O aquí. No es mayúscula, es minúscula. Bajamos el programa otra vez y está bien, no hay ningún letrero rojo. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos aquí a escribir lo que queremos que hagan las luces a través de estos pines. Entonces lo primero es que encienda esta número 8, esta es 9, esta es 10 y esta es 11. Ahora vamos a escribir aquí en el void loop lo que queremos que haga cada luz a través de los pines. Vamos a encender esta luz roja que tiene que alumbrar con esta verde. Esta es 8, pin 9, pin 10, pin 11, pin 12, este es pin 13. Entonces tenemos que encender la roja esta que para los carros y la verde esta que los deja pasar. Entonces sería el 8 y el 13. Pondríamos aquí Digital Write, abrimos paréntesis, y qué luz va a ser. Ya dijimos que es la luz roja A. Entonces ponemos roja A y que queremos que haga esa luz. Esa luz la queremos encender, por lo tanto tenemos que poner high. Cerramos paréntesis, punto y coma. Y también, como van a hacerlo al mismo tiempo, no podemos poner ningún delay porque las dos tienen que encender al mismo tiempo. Ponemos Digital Write de nuevo. ¿Con cuál luz? Con la luz verde, pero de B. Entonces ponemos que es el pin 13, verde B, y que queremos que haga esa luz que encienda también. Cerramos paréntesis, punto y coma. Vamos a ir bajando programación para ir comprobando. No hay nada rojo aquí. Ustedes verán que encendió la roja esta que detiene los carros y la verde esta que los deja pasar. Ahí, si se dan cuenta, las luces están fijas.
Ahora, aquí sí, a estas dos luces que están alumbrando, tenemos que ponerle el tiempo, un delay, que queremos que esas luces estén encendidas. Entonces vamos a ponerle tiempo suficiente de 9000 milisegundos, que son 9 segundos. Ahora tiene que apagarse esta verde y encender la amarilla 12, antes de que se apague la roja. Entonces, ¿qué debemos hacer? Apagar esta verde 13, que es la verde B, esta que está aquí. Escribimos Digital Write, abrimos paréntesis. ¿Cuál vamos a apagar? La verde B. Escribimos verde B. ¿Y qué queremos que haga esa luz? Que se apague. Por lo tanto, ponemos low, cerramos paréntesis y punto y coma. Ahora volvemos Digital Write. ¿Y qué vamos a hacer? Que dijimos, vamos a encender la amarilla esta B. Entonces ponemos amarilla B. ¿Y qué queremos que haga? Esta queremos que encienda. Entonces tenemos que poner hide, cerramos y paréntesis. Si yo bajo el programa, las luces se van a quedar encendidas. ¿Por qué? Porque esta aquí está encendida, esta está encendida, esta está encendida, y la verde, esta verde no se apaga, porque como no le hemos puesto un tiempo de apagada, ahí está en 0. O sea, el 0 es tan rápido y el programa se está repitiendo. Como el programa se está repitiendo, aquí está encendida, aquí está encendida, aquí está encendida, y aquí no hay tiempo para que permanezca apagada, pues entonces todas permanecen encendidas. Entonces ahora aquí abajo tenemos que ponerle un tiempo que queremos que esté encendida esta luz amarilla, y ese mismo tiempo es el que va a estar en esta sección, y ese mismo tiempo que va a estar la amarilla encendida va a estar la verde apagada. Entonces ponemos aquí, vamos a poner un delay. Como la luz amarilla está poco tiempo, vamos a ponerle 3000 punto y coma. Ahora cuando yo baje el programa comenzará de nuevo con la roja, con esta roja y esta verde encendida. Se va a apagar la verde y va a encender la amarilla junto con la roja, y va a empezar el programa de nuevo otra vez por arriba. Vamos a bajar el programa, no hay error, ahí encendieron las dos, se va a apagar la verde y va a encender la amarilla, y ahora se va a repetir de nuevo porque nada más hemos llegado hasta ahí, empezó de nuevo. No es que esté mal, es que el programa después de la amarilla, cuando llegó aquí que encendió la amarilla y apagó la verde, en esta sección, el programa volvió a regresar aquí, y por eso vuelve a encender la roja y la verde de nuevo. Entonces tenemos que seguir con el programa. Ahora cuando esté estas dos, ahora tenemos que apagarlas. Entonces vamos a apagar la roja y la amarilla. Escribimos Digital Write, abrimos paréntesis. ¿Qué queremos hacer? Pues apagar la amarilla B que está encendida, apagar esta amarilla B que está encendida, y apagar la roja A que también está encendida. Escribimos aquí amarilla B, coma, la vamos a apagar con low, punto y coma,
y vamos también a apagar la roja, pero la primera que está arriba, roja del A, roja A, ponemos una coma, ponemos low, cerramos, punto y coma. Bajamos el programa y ahora cuando bajemos el programa, aquí está la amarilla y la roja, se tienen que apagar al final del programa. Bajamos el programa, lo cogió, va a alumbrar estas dos, se va a apagar la verde y va a alumbrar la amarilla, y después va a apagar la amarilla y la roja, las dos, y el programa se repite de nuevo. Ahí. Ahora cuando apaguen estas dos, va a empezar por el principio de nuevo. Recuerden que siempre que llegamos al final aquí, cuando el programa este se realiza de aquí a aquí, que apagó la amarilla con la roja, el programa regresa aquí, por eso ustedes ven que después que llega aquí, vuelve a empezar de nuevo. Ahora cuando está en esta posición, indica que esta roja va a encender y esta verde va a encender. O sea, va a encender la 10A y la 11B. O lo que es lo mismo, la roja B y la verde A. Entonces, aquí vamos a dejar dos espacios porque ustedes van a ver que se repite lo mismo. Ponemos digital right. ¿Y qué vamos a hacer? Va a encender esta roja B. Entonces ponemos roja B. ¿Y qué va a hacer? Va a encender. Y también vamos a encender la verde A. Entonces ponemos verde A, que va a encender también. Bajamos el programa, no hay error. Entonces empezó. Ahora apaga esta verde y enciende esta amarilla. Ahora se apagan estas dos. ¿Y por qué se quedan encendidas todas? ¿Por qué? Porque el programa llegó aquí y estas dos se quedan encendidas porque no le hemos puesto tiempo de que estén encendidas. No le hemos puesto límite. Entonces, como aquí estas dos le pusimos un tiempo de encendido de 9000, a estas dos aquí abajo, ahora le vamos a poner, igual que aquí, un delay de 9000. Escribimos aquí abajo que es el tiempo que van a permanecer encendidas. Un delay de cuánto dijimos, se lo vamos a poner igual que el de arriba, 9000. Y ahora cuando bajemos el programa, verán ustedes que el programa va a llegar al final, pero se van a quedar encendidas porque están encendidas. ¿La ven? Aquí permanecerán este tiempo encendida y después el programa volverá acá arriba. Por eso cuando se apagan estas, vuelven a encender las otras dos verde y roja porque el programa regresa acá arriba. Entonces cuando encienden estas dos, entonces ahora tenemos que apagar esta verde y encender esta amarilla antes de que se apague esta roja. Entonces escribimos aquí digital write. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apagar esta verde, que es esta, y vamos a encender esta amarilla que está aquí, que es amarilla A. Entonces escribimos aquí que vamos a apagar esta verde, que es de A, verde A, ponemos una coma y la vamos a apagar low.
¿Cuál vamos a encender? Vamos a encender esta amarilla de A. Apagamos la verde de A, encendemos la amarilla de A, porque cuando encienda esta amarilla va a apagar junto con esta verde para encender la roja. Entonces ponemos digital right. Entonces ponemos amarilla A. ¿Y qué vamos a hacer? Esa la vamos a encender. Punto y coma. Ahora el programa va a terminar cuando esta se apague y encienda esta amarilla. Bajamos el programa. Tenemos un error. Vamos a ver cuál es. Hay una mala escritura aquí. Me faltó una I aquí. La ponemos. No, minúscula. Bajamos el programa. Lo cogió. Ahora va a encender. Enciende esta. Va a encender la amarilla. Ahora va a apagar la roja y estas dos. Y van a encender estas dos. Ahora se va a apagar esta. Y va a permanecer la amarilla con aquella roja. Hasta ahí hemos llegado. Ahí llegamos hasta aquí, pero el programa alumbraron estas dos porque el programa empezó, como hemos explicado, volvió a empezar por arriba de nuevo. Entonces, como mismo aquí, a esta verde y amarilla le pusimos un delay de 3000, a este verde y amarilla aquí abajo, ahora vamos a ponerle un delay de 3000 también. Entonces bajamos, ponemos delay, abrimos paréntesis, 3000, punto y coma, y ese es el tiempo que cuando se apague esta amarilla el programa va a comenzar de nuevo otra vez por arriba. Bajamos el programa. Ok, estas dos, va a encender esta amarilla con esta roja. Ahora esta verde con esta roja. Ahora se apaga esta y sigue la amarilla con esta roja. Y el programa va a empezar de nuevo con estas dos. Ahora van a encender el programa al principio. Ahí empezó de nuevo. Entonces todavía no hemos terminado. Ahora aquí en este punto, como podemos ver que nada más hemos llegado hasta aquí, se quedan estas cuatro luces encendidas. ¿Por qué? Porque no hemos terminado, tenemos que apagar. Entonces tenemos que poner aquí digital right y vamos a apagar la amarilla A. Entonces le ponemos low para apagar, cerramos paréntesis y coma, y tenemos que apagar también digital right, abrimos paréntesis y que queremos apagar la roja B, entonces ponemos low, cerramos paréntesis y punto y coma. Bajamos el programa aquí y empezó el programa. Ahora va a encender esta amarilla. Con la roja encienden estas dos. Ahora va a encender esta amarilla y se queda con esta roja. Cuando se apague va a encender esta roja con esta verde y el programa volverá a comenzar de nuevo. Como decíamos al principio, aquí tenemos la roja A y la roja B. Entonces, para no usar este número, porque estos números con variables podemos cambiarlos sin necesidad de estar cambiándolo aquí, aquí, igual que este aquí y este aquí. Entonces, aquí en vez de poner 9000,
vamos a poner par AB, que son estas dos. Vamos a las variables y aquí vamos a poner int. Entonces ponemos par AB igual, ¿cuánto teníamos? 9000. Y como este par, los dos son B, vamos a poner par B. Y seguimos aquí y ponemos int par B igual 3000, que es el número que habíamos puesto. Aquí abajo es contrario, tenemos aquí era par AB, aquí vamos a ponerle par BA, porque es B y es A. Entonces vamos a poner aquí par BA, AB900, BA900. Este era par B porque las dos son B. Aquí le vamos a poner a este par A porque las dos son A, y le vamos a poner esta misma cantidad. Entonces ahora aquí, como aquí pusimos que estos 9000 son AB, entonces par AB es 9000, entonces ponemos aquí par AB. Par AB. Y aquí ponemos par B, pues las dos son B. Par B. Seguimos, aquí ponemos par BA. Y aquí ponemos par A, porque son estas dos, son A, igual que aquí estas dos son B, pusimos par B. Aquí es par A, porque las dos son A, igual que aquí arriba pusimos par AB, porque es A y B, par AB. Y aquí pusimos par BA porque es B y A. Entonces nos falta aquí par A. Vamos a bajar el programa a ver si no tenemos ningún error. No hay ninguno. Entonces vemos, empezó el programa. Va a encender esta amarilla, con eso se mantiene con la roja. Ahora van a encender esta y esta. Ahora va a encender esta amarilla con esta roja. Ahora cuando se apaguen va a encender estas dos y empieza el programa de nuevo. Ahora vamos a decir por qué hicimos lo de las variables. Aquí tenemos que las luces rojas y verdes demoraban 9000 segundos. Si yo quiero que demore menos, porque a veces la luz de más tráfico le dan más tiempo que a la que menos tiene tráfico. Entonces aquí podríamos poner, vamos a ponerle 5000 aquí y 1000 aquí, y vamos a poner este 5000. Van a estar igual las dos calles. Poner 5000 y vamos a poner 1000. Y ustedes verán ahora que los cambios son más rápidos, sin tener que cambiar nada abajo. Ahora van a demorar menos las luces verdes y rojas, y va a demorar menos también las rojas con la amarilla. Ya ven ustedes que va haciendo los cambios más rápido. La roja y la amarilla están bien poco tiempo. Vamos a darle un poquito más a la roja y la amarilla.
Vamos a darle 2000 y vamos a darle 2000 a la hora también. Bajamos el programa. Y ahora la amarilla con la roja va a estar un poquito más tiempo. Ahí. Roja y verde. Ahora amarilla y roja. Poco tiempo. Ahora vuelve las primeras roja y verde. Si queremos que una calle tenga menos tiempo que la otra, pues le cambiamos los números aquí en esta variable. Si queremos que esta calle tenga más tiempo, con la luz verde pues se le da más tiempo aquí que a esta, porque podríamos darle esta podríamos darle 9000 y esta 5000 nada más, y esta roja y verde estarían más tiempo. Vamos a hacerlo. Vamos a darle aquí los 9000 y vamos a dejar esta en 5000 y las amarillas y rojas igual, y ustedes verán que esa va a demorar 9000 segundos, más larga. La próxima roja y verde, después que salgamos de la amarilla y la roja, esa va a demorar menos. ¿Ves? Demoró menos. Esa demora más. Entonces ahora yo voy a dejar el programa aquí en los dos en 9000, porque ese es el sistema que voy a usar para cuando lo haga en un circuito eléctrico. Vamos a dejar en 9000 y vamos a dejar en 3000 aquí, como habíamos hecho al principio. 3000. Lo dejamos aquí en 9000, aquí en 9000, aquí en 3000 y aquí en 3000. Bajamos el programa de nuevo. Y quedará como antes. Me gusta. Muy bien, vamos a hacer un resumen porque este programa se lo vamos a aplicar a luces de 120 volt luego, y vamos a esperar que el programa vaya a empezar aquí, que es el principio, para ir explicándolo por última vez. Y empieza aquí el programa. Ahora alumbra esta amarilla con esta roja mantenida. Cuando se apaguen alumbra esta roja y esta verde. Ahora va a alumbrar esta amarilla manteniendo esta roja. Cuando se apague empieza el ciclo de nuevo. En el próximo video número 96 vamos a aplicar este circuito, como dijimos, a un circuito de semáforo de 120 volt, un mini semáforo. Bien amigos, esperando que el video haya sido de su agrado y que les sirva de mucho. No se olviden, aquí abajo denle like, suscríbanse al canal y denle a la campanita para que estén informados de los próximos videos que vienen, estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga. Claro, debemos conectarlo aquí al conector que vamos a controlar.